Esta pregunta es en el contexto de la formación básica de cualquier egresado de esta facultad, en términos de que evidentemente se tienen limitaciones tanto materiales como inclusive académicas para privilegiar uno u otro enfoque. En este sentido, pues es claro que tiene que haber tiene que priorizarse una formación sobre otra, ¿no? Evidentemente, y sobre todo considerando el carácter específico de esta universidad y de esta facultad. Bueno, veámoslo. Con un grupo de colegas yo propongo que se fortalezca el ciclo básico, en el cual el economista debe llevar las materias que históricamente han sido el fundamento de su formación. Debe conocer una teoría, sí, o sea, un estatuto de la ciencia. Debe conocer historia, debe tener métodos estadísticos y matemáticos para poder abordar el estudio de la realidad. Tenemos entonces teoría, matemáticas y historia. Y eso es básicamente, y también un campo, como le llaman, de economía aplicada, donde intenta relacionar esas diversas cuestiones. Y obviamente el método en el sentido tradicional del término, o sea, el método consiste en que un gato se puede pelar de distintos modos, pero no todos son iguales entre sí, de manera que se puede tener herramientas pero no tener método. Pregúntele a un carpintero. Claro. Tendrá sus herramientas alineadas, pero en realidad cuando se le pide hacer algo, él no va a optar por una línea aleatoria o casual de acción. Claro. Entonces, esa formación creo que la deberán recibir todos los economistas. Posteriormente a eso, que puede durar 4 años y medio, 5, viene ya la definición de los perfiles profesionales, en el sentido que puede darse la bifurcación. Claro. En el sentido de que aquellos que tengan la libertad de optar por una formación profesionalizante, como la llamo yo en mi propuesta, lo pueden hacer y tener una estructura coherente para que se formen en ese sentido. Y los que opten definitivamente por el perfil, podemos decir, de investigación y docencia, lo pueden hacer también. Habrá gentes que puedan tener la libertad de situarse en ambos niveles. Es una decisión, pero lo que debe garantizarse el estudiante es que cualquiera que elijan tendrá un paquete coherente. Sí. Bueno, ahora que ya se ha mencionado lo del núcleo básico fuerte con lo que es la economía teóricamente hablando, las matemáticas, estadística y la historia, me surge una pregunta sobre ¿cuál es su opinión sobre la enseñanza que se tiene como teoría económica separada y economía política distinta? ¿Por qué se separan? O sea, como que se va polarizando desde un principio el núcleo básico. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, lo que pasa es que la economía es la ciencia de la sociedad. Y en ese sentido no escapa a los intereses, a una serie de intereses que fragmentan a la sociedad. Lo cual quiere decir entonces que hay distintas formas de presentar el discurso del conocimiento. No hay si hubiera una unificación, como por ejemplo, ni siquiera lo hay en la física, ni siquiera lo hay en la biología, se enseña física cuántica y física euclidiana, entonces necesariamente tienen que existir vertientes. Claro. Ese problema, sin embargo, yo creo que su solución radica en el conocimiento de la historia. Si alguien se forma estrictamente sobre la base de una teoría, o sea, una abstracción de la realidad, o sea, tomar de la realidad los elementos más generales, más abstractos, nunca va a ser un economista en el sentido estricto del término. Necesita conocer cómo ha evolucionado el mundo y cómo las diferentes fórmulas para solucionar problemas han funcionado. Desgraciadamente eso lo han descartado y eso es el que ha dado lugar a las consecuencias que tú creo que tienes en mente. Con respecto a la gestión saliente de la dirección de la facultad, se han impulsado ciertas reformas, sea desde la participación de la facultad en las licenciaturas de manejo de zonas costeras que se imparte en Yucatán, la licenciatura en ciencias ambientales que se imparte en Morelia, el desarrollo de las especializaciones,
inicia el programa con 4, ahora tenemos 8 especializaciones y están por aprobarse 4 más. Además de este escenario, también se ha aprobado el plan de estudios específico de la licenciatura del SUA, y podríamos decir que ha habido un proceso de diversificación académica en esta facultad. Al respecto, ¿usted considera que esto es parte de una transformación académica genuina de esta facultad? ¿O cuál sería su opinión al respecto? Bueno, ya lo expresé públicamente, pienso que no lo es, porque una transformación académica tendría que atacar los problemas que yo caracterizo en un documento que hice público sobre los altos índices de reprobación, el deterioro de la relación maestro-alumno, la deficiencia en el perfil profesional, y por lo tanto, en tanto esos elementos no sean debidamente atacados, no hay una solución. Y tampoco una solución se puede dar dentro de una secuencia incorrecta. Lo que sí reconozco es que hay aciertos parciales. Por ejemplo, para mí el proyecto de zonas costeras es un buen proyecto, pero no lo es necesariamente para la facultad, porque si lo fuera para la facultad, el problema que tendría que hacerse es que ¿quién determina el peso curricular de una, podemos decir, una sublicenciatura? ¿Es un especialista en oceanografía o geografía, una mezcla, o un economista que incursiona en ese campo? Entonces, lo que yo veo ahí fue la razón por la cual naufragó el proyecto de Economía y Negocios, es porque realmente es un proyecto de otra institución al que los economistas se adhieren sin poder integrar el perfil profesional. Y la incapacidad de integrar el perfil profesional es que se ha diluido por la falta de acciones oportunas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que diferenciar el éxito probable que pueda tener cualquier proyecto extramuros de la utilidad que tenga en conexión a la resolución de los problemas centrales de la facultad. Creo, yo me inclino por el proyecto de crear opciones profesionales diversificadas, le podemos llamar subcarreras, le podemos llamar salidas terminales. El problema no es el nombre, el problema es el contenido. Y en ese sentido creo que las especialidades podrían ser un punto de partida, pero tienen el defecto que son una construcción de arriba abajo. Yo sé de un edificio que se construyó de arriba abajo. No, y se mantiene en pie todavía. Sí, pero no fue como la palabra lo dice. Realmente habían construido los cimientos primero, pero después de construir los cimientos crearon una especie de estructura central que fueron bajando. Bueno, en este caso yo creo que no hay ni cimientos ni estructura central, entonces se puede venir abajo. Pero no obstante, como decía en la presentación del 25 de noviembre, es posible rescatar siempre que se sitúe en otro contexto. Y ese contexto es el que trato de explicar en mi programa. Entonces, por decirlo de alguna forma, usted ve positivo la reforma de las especializaciones, pero evidentemente habrá que hacer un proceso de evaluación de las mismas, ¿no? Pues diría que básicamente esa es la idea. Y en el caso de la enseñanza de más licenciaturas en esta facultad, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, esa pregunta está en realidad enmarcada entre lo que ya comentamos. Es decir, lo que ya comentamos, veíamos la necesidad de que los economistas los egresados tengan una ampliación del espectro formativo, sin desestimar el papel histórico de nuestra institución, que creo que eso se preserva en su papel crítico, orientado a la ciencia, a los intereses del pueblo,